Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, con el favor de Dios. Aquí estamos en un nuevo episodio de este podcast, donde ahora veremos la comunicación y la cultura. Y tenemos la oportunidad de tener a Pablo Pérez de la Vega, que además es el director del área de comunicación del Regnum Christi aquí en el territorio. Así que bienvenido, Pablo. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Me siento muy honrado de estar en este podcast. He visto todos los episodios, me parecen muy buenos. Dije, a ver cuándo salgo yo, a ver si me invitan. Y ya, se me hizo, muchas gracias. No, la verdad, él nos apoya mucho con todo su equipo en la edición a veces del podcast para subirlo en las redes y cosas así que muchas gracias. Me encanta y ojalá lo disfruten porque es un momento, creo, pues muy bonito de estar escuchando, de estar reflexionando cuando vas en el coche o haciendo ejercicio, etcétera. De hecho, yo me he dado cuenta, los que me conocen no saben que no se me dan tanto las redes a veces, y no me he dado cuenta de lo escuchado que son los podcasts, muchas veces en tiempos de esos del coche, corriendo, o sea, como que muchos sí lo siguen, ¿no? En esos es la tendencia de la comunicación. Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, o sea, antes pensábamos que los podcasts son 5 minutos porque si no la gente se aburre. No, hay podcasts de 2 horas, 3 horas y la gente los escucha. Porque lo que están haciendo el quehacer en la casa o haciendo ejercicio, corriendo o manejando en el tráfico, lo que sea. En Ciudad de México, porque en otras ciudades no hay tráfico y eso. Aquí te echas 2 horas, ¿verdad? Aquí te escuchas 2 veces 2 horas, ¿verdad? Oye, pues qué gusto que puedes acompañarnos. Y no sé, primero antes de empezar con el tema, tú tienes muchos años en el Regnum Christi, desde hace algunos años estás dirigiendo el área de comunicación también en el Regnum Christi aquí en el territorio, en México y Centroamérica. ¿En qué momento, y todo el podcast pues va a eso, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra misión? Algunos como tú o otros que han estado en este podcast tienen la oportunidad de trabajar profesionalmente, otros no en el Regnum Christi, pero lo que sí queda claro es que todos viven con esa conciencia de misión, de que nuestra vida y también nuestra vida profesional la vivimos en esa clave de misión. ¿En qué momento tú, no sé, como te cayó el 20, descubriste, profundizaste o Dios te reveló, no sé, de vivir tu vida profesional también en clave de misión desde el carisma que Dios te dio al Regnum Christi? Claro, mira, fue muy, como decimos, de occidencias, porque yo entré a decir, yo conocí a decir, yo estudié en colegio lasallista y conocí a decir en el Cristóbal de Colón, en Satélite, que soy sateluco, saludos a los satelucos, y ahí conocí a la Legión y al Regnum Christi, y en el 95. Me acuerdo que nos invitaron a hacer un reparteo de volantes en contra del aborto, ¿no? Entonces nos dieron volantes, fuimos a repartirlos toda la tarde. Me metí en un centro comercial y dije, pues más rápido, acabamos ahí más rápido, que estar en la calle, que pasa un coche cada rato, mejor en el centro comercial, hay mucho flujo de gente. Nos metimos y nos detuvieron, que no podíamos pedir, los policías nos detuvo, hay un rollo, ¿no? Pero muy padre, para un joven de 15 años, pues padrísima la aventura, ¿no? Y de ahí me llamó mucho la atención el decir, fue mi primer retiro, que fue ahí en Amecameca, en el castillo de la parte de arriba, muy padre, y de ahí me encantó, dije, o sea, yo soy de aquí, me encantó, y de ahí estuve 8 meses en el ESID, luego entré a Reino, en el Dorado, ahí me incorporé en esos años, y pues ahí hice mi preparatoria y la universidad, yo estudié comunicación en Anáhuac, y la verdad, yo cuando estudié comunicación, fue también muy providencial, porque yo entré a noviciado, estuve en el noviciado un año, pensé que era mi vocación, después de un discernimiento un año vimos que no, salgo, y digo, ¿y ahora qué hago? Y entonces yo quería entrar a Anáhuac a estudiar, y veo que la última fecha de admisión era X día de julio, que tengo que hacer examen de admisión. Entonces llego, quiero hacer mi examen de admisión, ¿para qué carrera? Pues no sé, pero quiero hacer examen. Ya después lo que me dicen, se me queda viendo la de ¿no quieres ir con un psicólogo? Yo, no, es que tienes que elegir carrera. Y yo, ¿cuáles tienes? A ver los folletos. Ay, comunicación. ¿Seguro? Sí, esa. Bueno, pues ya me inscribí, hice el examen, entré y me encantó la carrera. Realmente yo veo compañeros de la carrera que estudiaron, entraban a medicina, se fueron a merca, administración y acabaron en comunicación. Yo directo, ya no, yo brinqué por ninguna. Yo directo y me encantó. Y yo en comunicación me especialicé en periodismo y mi sueño era ser corresponsal de guerra. Wow. Yo dije, yo quiero estar ahí, o sea, quiero informar la verdad, quiero estar en la acción, la adrenalina, todo eso me encanta, ¿no? Y un día me tocó a mí en la universidad ser parte de la fundación de Radio Anáhuac, que arrancamos por internet en 2002. Yo estudié 2000-2004 la carrera. Y me tocó un día hacer una mesa redonda donde estaban 3 corresponsales de guerra. Estaba Eduardo Salazar de Televisa, Neira Moncayo de TV Azteca y Gabriela Reséndiz de Televisa, ¿no? Entonces, platicamos de la guerra y esto, y ellos me decían de la guerra de Afganistán que les tocó cubrir, y me platicaban, no, mira, es que tú en la pantalla ves una cosa, pero en la realidad es otra. O sea, por ejemplo, hay una escena, Eduardo Salazar decía, donde estoy yo cubriendo, y atrás dispara un tanque, y yo como que me asusto y sigo reportando, y dice, bueno, esa nota es pagada, o sea, el tanque, los ejércitos te dicen, mira,
te cobro $10 y sale un soldado atrás, te cobro $50 y sale un tanque, y si dispara, $200. Entonces, según tu presupuesto, van haciendo la toma, ¿no? Y luego nos decía, tú contratas un guía, y el guía va avanzando y trae niños. Oye, ahí hay campo minado, corran niños, y si una mina explota, pues ya no camino por ahí, ¿verdad? Yo dije eso, o sea, yo no podría hacer eso, o sea, no tendría la fuerza. Sí, corazón De ahí de... como que me desanimé y dije, ay, no, está muy cruel la cosa, no sé si la guerra es cruel, pero esa ilusión de comunicar la verdad y todo contra eso, dices, ay, o sea, entonces como que empecé a ver qué quería hacer, y en este camino, por diosidencias, pierdo la beca, me meto a trabajar en Anáhuac, que había una vacante en la revista de egresados, y me quedé trabajando ahí. Y yo quería dedicarme a medios de comunicación, estar en la cámara y todo esto. Y me quedé en la universidad trabajando 3 años en comunicación interna, eventos y todo esto. Luego en la UNIT 12 años en comunicación mercadotecnia, y de 17 para acá en comunicación de Reino Cristo. Ya me ha encantado, o sea, Dios me ha llevado por un camino. Yo ahora estoy muy agradecido y muy bendecido porque ahorita que trabajo en muchas instancias de la iglesia, veo que hay gente de movimientos que quieren dedicarse 100% a esto, pero no pueden porque pues tienen que llevar su existencia a su casa, a los hijos, etcétera, la esposa y tal. Y pues yo realmente puedo hacerlo porque me dedico 100% a esto. Pues yo puedo dedicar 24 horas al apostolado y es mi trabajo también, y me pagan. Entonces, estoy muy contento de poder, esta parte, como bien decías al inicio, pues poder dedicarle 100% al apostolado, ¿verdad? Y de esto vivir. Entonces, a mí me encanta y mucha gente lo quisiera. Yo estoy muy agradecido por Dios y ojalá, no es que les dé envidia, pero ojalá, la verdad, sí pudieran, porque es muy bonito poderte dedicar. Y eso te inyecta mucha pila y puedes estar 100%, ¿verdad? Pero estás metido. Yo soy como la humedad, estamos en todos lados. No, y te agradecemos mucho en el Colegio Directivo Territorial, varias veces hacerle el tema, y sabes que te agradecemos mucho porque no solamente está la comunicación reactiva cuando pasan cosas, sino la preventiva, el saber comunicar, qué comunicar, cómo se comunica, y no es fácil. Y o sea, como en este momento particularmente, la comunicación juega un papel importantísimo en todo. O sea, en la política, cuántos gobiernos han quedado ya no tanto por las campañas tradicionales, sino mediáticas, ¿no? A favor o en contra, ¿no? O sea, se acaba la fama de alguien por una noticia mediática o se posiciona, ¿no? Por una buena campaña mediática. La evangelización, los cambios culturales que está viendo, o sea, la importancia que tiene la comunicación en la cultura de hoy y cómo muchas cosas pues influye considerablemente, no digo que determina, pero sí influye considerablemente en el hoy que vivimos, ¿no? Sé que tú has estado también, digo, además está muy formado. O sea, ¿tú cómo ves como el papel de la comunicación en esta época o en este cambio de época que estamos viviendo, que hay ritmos muy acelerados, que hay muchas cosas, pues eso, virtuales hoy en día? La pandemia detonó todavía muchísimo más. Tú estás muy metido no solo por la oficina de comunicación, sino otros apostolados que estás, que al rato hablamos, y la participación en la iglesia, etcétera, local. Y tú, no sé, ¿cómo ves tú que como miembros del Rerum Christi, como desde nuestra carisma, estamos viviendo esto ante la importancia que tiene la comunicación en la cultura y en el cambio de época que estamos? Mira, qué bueno que comentas esto y creo que es bien importante tener claro que estamos en un cambio de época. Lo dijo el Papa Benedicto, que en paz descanse, lo dijo el Papa Francisco, estamos en un cambio de época. Hay varios autores, por ejemplo, un francés, Frédéric Martel, tiene varios libros y él habla sobre 3 grandes cambios de época en la humanidad. O sea, en los 5.000 años o 10.000 años que va la humanidad, desde los cavernícolas y tal, a la fecha, llevamos 3 grandes cambios de época. El primero es la era agrícola, donde Dios era todo, había Dios del agua, Dios del fuego, Dios de todo, Dios era lo principal, y el Señor feudal era un poquito como que las figuras clave, ¿no? En el mundo. ¿Y qué llegó a cambiar eso? El descubrimiento del fuego, de la máquina, todo eso llegó a cambiar. Es una época muy grande. Y cuando llega la revolución industrial, cambia otra época, que es la era ya industrial, donde ahora ya es más importante el rey, el monarca, etcétera, ¿no? Y todo ese cambio, pues fue un cambio de 200, 300 años. Y el tercer cambio que estamos viendo es el cambio de época de la información. El Internet llegó a revolucionar muchísimo todo, o sea, y la comunicación, pues bueno, desde la escritura cuneiforme, los primeros rastros de la comunicación que había los cavernícolas haciendo la escritura cuneiforme, y luego el fuego y el humo, las señales de humo, todo esto, las palomas mensajeras, todo esto ha cambiado y ahora estamos con el Internet. El Internet llegó a revolucionar la comunicación de una manera abismal, muy grande. Y ahora, ¿cuál es la figura más importante en ese cambio de época, según este autor?
pues es la empresa y es la venta, ¿no? Entonces, tú realmente, si ahorita estamos platicando y te digo, oye, ¿no quieres ir a Magdala a una peregrinación? Empezamos a platicar, oye, es que no hay vuelos, tal. A rato te va a hacer un anuncio en tu celular, vuelos baratos a Magdala, y tú, mira, o sea, es un cambio de época en donde se busca, pues, el materialismo y el consumismo, ¿no? Estamos muy metidos en esa cultura. Y la comunicación está enfocada en eso, en vender más, en que la empresa ahora es importante, más que lo demás, y pues tienes que estar ahí metido, ¿verdad? Por eso todo el cambio de la información va enfocado en las ventas. Así estamos, ¿no? Y como dices, la pandemia llegó a revolucionar esto. La pandemia adelantó 7 años las ventas en las empresas. Por ejemplo, las empresas que venden en Amazon, todas estas empresas que venden a través de Internet, sus proyecciones de ventas se adelantaron 7 años por la pandemia. Entonces, eso llegó a un ritmo acelerado de crecimiento. ¿Te acuerdas de los supersónicos? Te tocó ver de chiquito, ¿no? Bueno, pues en unos 5 años no dudes que va a haber muchas cosas ya. El otro día tuvimos una reunión de apostolados. Bueno, ya hay cosas que salen ahí, las videollamadas. Ya. En aquel entonces eran impensables y hoy en día cualquier cosa videollamada. Star Wars, los hologramas. En ESPN, en deporte, sale el conductor en holograma ya. Ya no sale, la transmisión sale un holograma y el señor está hablando y parece que está ahí, pero es un holograma. O sea, ahí vamos, avanzando. Ahorita la realidad aumentada y también la realidad virtual, toda la inteligencia artificial está impresionante. Hay bots que ya te van diciendo todo. Incluso el otro día vi un video. El fin de semana tuvimos una convención de apostolados de Reino Christi. Llegó un conferencista y nos enseñó un video que me impresionó. De un changuito que está viendo la computadora con un joystick y está jugando pinball. Ese pin. Pero el changuito sabe jugar. ¿Por qué? Porque cuando le pega la pelotita tiene un popote y le recibe un licuado de plátano. Entonces está, ¡pum!, latina. Entonces va así jugando y va entendiendo que si le pega la pelotita tiene que comer. Y luego le insertaron un chip al changuito y el chip traduce lo que el chango piensa en texto. Entonces te dice, quiero más juguito. Así, o sea, está impresionante y dices, wow, y eso son cositas que estamos viendo ya, que en un futuro, pues va a revolucionar la comunicación, pero es un cambio de época bien importante y bien interesante, y yo lo veo como un reto, porque imagínate, 5,000 años de humanidad, 3 cambios de época, y nos tocó uno. O sea, en toda la historia de la humanidad, Dios pensó en nosotros y nos puso en un cambio de época. Y eso es un gran reto, porque ¿qué vamos a hacer nosotros como miembros de Reino Christi en un cambio de época? Tenemos pues tenemos esa gran responsabilidad, esa gran misión de dejar huella en ese cambio de época. ¿Qué va a pasar? Que en ese cambio de época, pues Campillo no figuró, Pablo no figuró, ahí se quedaron perdidos en el WhatsApp. No, tenemos que poner nuestra semillita, porque esto, si lo hacemos bien, puede ser una gran oportunidad para la humanidad. Sí. Así de ese tamaño. No, y de hecho, igual como decías en la pandemia, así como ha crecido tanto el tema del consumo, sí está impresionante lo que te sale cuando platicas de algo y luego todos los anuncios que tienes. Así como está el consumo, también han crecido las necesidades y los anhelos. O sea, cuántas dificultades a veces psicológicas, de soledad, depresión, etc. Pero por falta de un sentido de vida, como que incluso relaciones de amor rotas, familiares, amistades, vínculos más lastimados. Entonces, a la vez que ha crecido consumirse y llenarse, también ha crecido la necesidad. Y entonces la gente busca más lo que trasciende, busca más a Dios, busca más la ayuda al prójimo, que realmente nos sacia el corazón, porque en el fondo es amar y estamos hechos para amar y ser amados. Y entonces la gratificación, si quieren verlo desde un punto de vista humano, de ayudar a alguien, o sea, la busca. Entonces, en este cambio de época, o sea, resuena mucho con lo que dices de que en este cambio de época, como la oportunidad que tenemos, porque hay gente también más sedienta. Y creo que ahí podemos aportar mucho, porque es pues, la oportunidad que hemos tenido de encontrarnos con el Señor, ¿no? De que Dios salió a nuestro encuentro y nos revela el amor de su corazón, etc. Entonces, ¿tú cómo ves que estamos aportando? Primero a nivel institucional, o sea, como Reino Christi, digamos, en este cambio de época, desde la comunicación, para influir positivamente en la cultura. ¿Cómo ves que lo estamos haciendo como institucionalmente? Y luego también a lo mejor algunas iniciativas o no sé, cosas buenas que has visto en secciones, en personas. Claro. Mira, de lo que comentas, y antes de entrar al tema que me preguntas, en el 2020 que empezó la pandemia, ¿sabes qué fue lo que tuvo más rating en ese año? La bendición del Papa, la bendición de Urbi et Orbi, con esa escena donde está el Papa solo en San Pedro todo nublado y lloviendo y el Cristo del milagro y todo esto. Eso fue lo más visto en el mundo. O sea, creo que le llegó al Super Bowl un poquito más. O sea, impresionante.
Y ese año lo más buscado en Google es ¿quién es Dios? Eso es lo más buscado en Google. Entonces dices, o sea, en CatholicNet, que me toca dirigir también, el año pasado nos visitaron 40 millones de visitantes, de usuarios únicos. ¿Y sabes cuál fue lo más buscado? Cómo rezar el rosario. El 20% de las visitas son cómo rezar el rosario. O sea, 8 millones de personas buscaron cómo rezar el rosario en CatholicNet. O sea, como dice, hay una necesidad de Dios muy grande. Hay una necesidad de Dios ante todo este mundo con muchos retos, como le decíamos también. Este mundo donde las redes sociales también dejan un vacío en los jóvenes, dejan un vacío, soledad, la gente tiene menos amigos, se van haciendo más introvertidos, se meten en las redes, etcétera. Todo esto sí genera un vacío y por eso es esa necesidad de Dios, ¿verdad? Y es bien importante. Y ahí como Reino en Cristo podemos aportar y aportamos muchísimo. No quiero sonar presuntuoso ni mucho menos, pero cuando empezó la pandemia, me acuerdo que estaba en el Comité de Juventud y Familia Misionera, la pandemia empezó en marzo del 20. Estábamos ya con todo con la promoción de las megas, ¿no? Desde la Oficina de Comunicación apoyamos a la Oficina de Misiones, que ya estuvo Brendita aquí, creo. Sí, sí. Y bueno, apoyamos mucho con la difusión y todo esto. Y decíamos, ¿qué hacemos? O sea, ya vimos que China hay un murciélago por ahí que hizo cosas y tal, entonces esto viene para acá, tenemos que tomar la decisión o cancelar o seguirle. Entonces decidimos cancelar la megamisión, o más bien cambiar el modelo y hacerlo virtual. Exacto. Que tuvimos que hacerlo en 3 semanas, o sea, tuvimos que adaptar todo, le ayudamos al equipo de opciones de misiones a cambiar todo en 3 semanas, a preparar todo, y siento que el Reino de Cristo no se frenó. Tuvimos que adaptarnos, todos los apostolados. Ya veías al padrecito de repente que me dicen, están hackeando su cuenta el padre, y yo entraba a misa en vivo y el padre, la misa con lentes y barba, ¿no? De filtro de Instagram. Y el padre estaba oficiando con su celular, solito puso su celular, le picó, no quitó el filtro y estaba oficiando misa, ¿no? Y desde enseñarles a los padres cómo hacer transmisiones en vivo, cómo editar, cómo subir, o sea, todo eso tuvimos que adaptarlo. Fue un año muy intenso de trabajo, que tuvimos que, todo el modelo que teníamos presencial, moverlo a híbrido, desde todas las ordenaciones sacerdotales, consagraciones, eventos, misiones, todo lo que se hacía, tuvimos que cambiarlo a híbrido, pero no nos frenamos. Los encuentros con Cristo se hicieron virtuales. Yo con mi equipo de Reino, somos como en lista como unos 20, 25, ¿no? Pero vamos realmente 10, 12 así constantes. Y en la pandemia éramos 25, 30. Porque todos se conectaban, unos estaban en Estados Unidos, otros no sé qué, y todos se conectaban y unos encuentros, nos echamos 2 horas, porque no nos daba tiempo, éramos tantos. Y muy padre, muy bonito eso. Entonces, el Reino de Cristo se adaptó a las necesidades pues de la realidad, ¿no? Y creo que eso aporta mucho, porque también pertenezco a una red que se llama Juntos por México, que es una red de 80 movimientos radicales católicos. Ahí están laicos seguidores de la palabra, cursivos de cristiandad, llama de amor, focolares, muchos movimientos en todo México, ¿no? Y ahí pertenecemos a esta asociación. Y muchos se frenaron porque, por ejemplo, hay renovación carismática, hace renovaciones en parroquias. Se cerraron parroquias, pues ya no hicieron nada, se esperaron. Y no pudieron, y ahorita que está regresando, les ha costado mucho trabajo regresar. La gente ya no regresa tanto. Ha sido bien complicado. Y Reino Cristo no se frenó, seguimos. De hecho, el obispo de Celaya, que también es presidente de la Dimisión de Laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana, nos decía, están apandemiados los movimientos. Todos, despabilense y salgan otra vez, ¿no? Y estamos en ese paso, pero creo que Reino Cristo nunca nos frenamos. O sea, seguimos trabajando muy fuerte y creo que eso puede aportar mucho y aporta mucho a la iglesia y a México y a los países, porque pues, normalmente no nos frenamos y todo les consta. O sea, tuvimos que trabajar, adaptarnos y seguir adelante, ¿no? A pesar de la pandemia, y perdimos mucha gente valiosa, fue muy triste, muy duro. Pero a pesar de eso, pues seguimos porque tenemos la esperanza puesta en Cristo y en la evangelización. Yo creo que Reino Cristo, a mí en lo personal, lo que me ha dejado en mi vida es vivir esa experiencia de Cristo tan cercana, tan bonita, que dices, yo tengo que compartir esto, o sea, no me lo puedo quedar. Y por eso salen tantos apostolados y por eso estamos en 1000 cosas, tratando de evangelizar a través de tantos apostolados, pero sí tiene que haber una vida de oración intensa y apostolados, ¿verdad? Y creo que eso es, pues, el contemplativo y evangelizador, ¿verdad? Sí, a mí también de lo que más me impresionó cuando conocí el Reino Christi en la preparatoria era los momentos de adoración al Santísimo que había, que eran sagrados en la sección. Cantos en latín, cantos en latín. Sí. Que, o sea, yo soy de Hermosillo, Galtantum Ergo y tal, como que era, o sea, otro mundo. Sí. Y ver el fervor del encuentro con Dios de tantos que ya estaban en reino, yo cuando iba conociendo. Y luego ver el dinamismo apostólico, que en ese momento había muchos apostolados, algunos siguen, otros menos, pero decía, si tenemos que entrar en el deporte, sports leader, si tenemos que entrar en la moda, pure fashion, si tenemos que entrar, o sea, para
para lo que fuera y lo que hacía resonar Dios en el corazón de cada uno, pero había un fuerte impulso. De hecho, sí creo que muchos pues, seguimos también trabajando en la pandemia, pero sí creo que se frenó mucho el impulso apostólico en la pandemia. Sí, claro. Con el padre Pablo en otro podcast hablamos al respecto también con jóvenes, por ejemplo, donde sí se frenó mucho y entonces algunos sí como seguían con ese impulso durante la pandemia y pospandemia, pero muchas secciones también como se frenaron mucho, como el impulso, y entonces muchos más bien necesitaban ellos, pues eso, consumir contenido, etcétera. Pero ese impulso de salir, de vivir en clave de misión, de salir al encuentro del necesitado, de esa como creatividad apostólica y esa gran pasión de decir, es que aquí no reina Cristo y ¿qué puedo aportar yo? Y a lo mejor no tengo toda la solución y no voy a atender todas las necesidades, pero ¿cuál es mi granito de arena? El que Dios me invita a poner en esta realidad, ¿no? Y también fue de las cosas que me cautivó, también quizás por apasionado y así. Pero bueno, desde que conocí el Reino Christi, son de las cosas que me marcaron mucho, ¿no? ¿Y tú cuáles ves que sean como los principales retos? Lo digo porque a ti te toca dirigir también, ahorita lo decías, CatholicNet y otras plataformas, Formet, Zenit y muchos otros, que tienen un gran impacto. Zenit tiene, ¿cuántos millones? Ahorita estamos en 10 millones de visitantes al año. 10 millones de Y visitantes. Catholic 40, 50 entre los dos. 50 millones de visitantes no es despreciable, o sea, es la mitad de México casi, ¿no? O sea, claro. Lo que quiero decir es, te toca constatar cómo a través de estas plataformas, a través de la comunicación, muchos se encuentran, por ejemplo, con Dios o encuentran respuestas a las preguntas existenciales que tienen. Pero ¿qué retos ves que a lo mejor, bueno, qué retos ves que tengamos y qué retos ves que todavía no hemos sabido enfrentar? O sea, como decir, estas siguen siendo áreas de oportunidad que tenemos como iglesia o como Reino Christi en este tema de cultura y de comunicación, de cara a la evangelización, a responder a la gente. Claro. Yo creo que el gran reto es la juventud y las niñas, creo yo. Y es otro tema del discernimiento, pero creo que es, y va muy enfocado con la comunicación. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos toca apoyar mucho a la Conferencia Episcopal Mexicano. Cada año capacitamos, como oficina de comunicación, a todos los encargados de comunicación de las diócesis de México. En México hay 98 diócesis en temperatura, diócesis, son 98 y cada una pues tiene un encargado de comunicación, ¿no? Trabaja con el obispo titular de cada diócesis y tal, ¿no? Y se reúnen cada año como unas 60, 70 diócesis, una semana completa de capacitación. Hace 5 años lo organizamos nosotros, el año pasado fue en Guadalajara, el anterior fue virtual, luego en Ciudad Juárez, Monterrey, así. Y traemos conferencistas, elegimos una temática y tenemos conferencistas muy buenos internacionales que les apoyen a orientar, ¿no? Y les acompañamos y tal. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Queremos llegar a jóvenes, voy a hacer un retiro. Ven el póster, ¿no? Así, con el logo de la parroquia, y dice, ven joven a tu retiro, y está Cristo así, ¿no? Pues esa imagen realmente no conecta con el chavo, o sea, no llegas a conectar. Entonces tenemos ese gran reto de ver cómo llegamos a los jóvenes, porque la juventud, tristemente, pues ya no quieren tener hijos, no se quieren casar, ya no van tanto a misa. Antes de la pandemia, en México, según el INEGI, somos 79 millones de católicos, casi 80 millones, ¿no? Ha ido un poquito a la baja. Y de esos, en el censo del INEGI del 20, solamente el 10% va a misa los domingos, ¿no? Antes de la pandemia. Y de esos, solamente el 1% participa en algún movimiento parroquial, movimiento como Reino Christi, cualquier movimiento, muy poquitos participan, ¿no? Y la mayoría son adultos. Eso antes de la pandemia. Después de la pandemia, quién sabe cómo está la cosa, pero está peor. Entonces tenemos un gran reto de reevangelizar a nuestros jóvenes. Porque sí batallamos mucho con los jóvenes. Las redes sociales ha sido bien complicado porque te permite muchas cosas, pero también te da acceso a otras cosas. Y los jóvenes ahí se pierden. Y en el tema de muchos temas se van perdiendo, van encontrando. Y necesitamos como iglesia tener esfuerzos muy, muy, muy enfocados en los jóvenes. Pero sí desde la creatividad evangélica, ¿no? O sea, imagínate que ahorita hay una discusión entre los padres, diocesanos, regionales, de todos, diciendo, ¿es bueno que un padre esté en las redes sociales en TikTok, sí o no? ¿Y cómo va a estar? Y no, andan en esa discusión. Los obispos, muchos no dejan que sus sacerdotes estén en TikTok, otros sí, etc. Yo les digo, pregúntense si Jesucristo estuviera hoy aquí, ¿qué haría con las redes sociales? Yo creo que las usaría, estaría todo el día, pues imagínate, estuvo con los apóstoles, pero cuando daba mensajes
en el lago de Tiberíades, con todo el mundo ahí, se juntaba 5,000, 10,000 personas y hablaba y convertía corazones. Imagínate, él estaría tuiteando todo el día, yo creo, en esta época estaría metidísimo, ¿no? No estaría bailando, obviamente, pero sí estaría haciendo un TikTok y haciendo, o sea, creo que hay que aprovecharlas, ¿no? Hay que aprovechar esos canales, pero hay que saber cómo, porque las redes sociales es una fiesta de los jóvenes, y tú llegas como adulto a meterte ahí, pues tienes que entrar con sus reglas, ¿verdad? Entonces hay que ser muy sagaces de ver cómo podemos impactar en los jóvenes, porque sí tienen ese deseo, pero creo que faltan liderazgos fuertes en el mundo. En mi época estaba la Madre Teresa, estaba San Juan Pablo II, y eran como líderes que tú dices, wow, yo quiero, los sigo a ellos. Sí. Actualmente, Papa Francisco, pero realmente faltan liderazgos fuertes para la juventud. Y como no hay liderazgos fuertes, pues siguen cantantes, siguen otras cosas. Sí, influencers varios Y ahorita ya hay todo, entonces sí es complicado. Entonces tenemos que entrar a las redes sociales y a la evangelización digital. Creo que es muy valioso. Pero ojo, la evangelización digital en los jóvenes no los va a convertir. Es echar las redes al mar y acercarlos a parroquias, a movimientos, porque es muy difícil que puedas convertir a alguien por un post, o sea, es muy difícil. Puede Jesucristo hablar por ahí, pero es como el primer llamado, y después que se acerque y ya hay un proceso de conversión, ¿no? Pero sí creo que hay que aprovechar eso. Yo digo, Jesucristo, ¿qué haría? Usaría el resto del día, ¿verdad? Bueno, quién sabe si todo el día. Bueno, quién sabe, pero estaría muy metido, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí es real que es un canal muy bueno para un contacto, para un despertar el hambre que tienen de Dios. Ahí. Porque a veces, entre que una cosa y otra, que están viendo, ¿no? Que están consumiendo contenido en TikTok o en Instagram, lo que sea, de repente un buen post, un buen video corto, les puede abrir el hambre, despertar el apetito, de decir, oye, yo no me había cuestionado esto. Y efectivamente, ahí como que Dios siembra la semilla. Luego hay que ver cómo acoger a esa gente en la que se empieza a despertar eso. De hecho, sí me llama la atención en algunos de los retiros que he participado este año, bueno, el año pasado, que entraron, una niña, por ejemplo, que yo le dije que es de Hermosillo y participó en un retiro que estuve a inicios de enero, y le dije, ¿y tú cómo conociste? ¿O por qué? Me dijo, es que sigo a un padre en Instagram y vio que subió esta información y subí. La niña no tenía por qué haber conocido Reino Christi y tal, y se vino sola de Hermosillo a Querétaro al retiro de fin de semana y salió fascinada. Fue un encuentro con Dios muy profundo y le está ayudando mucho. Pero tú decías, hay gente que esa niña, por ejemplo, a lo mejor nunca se hubiera acercado si no hubiera sido porque se encontró a un legionario en la pandemia, que lo sigue en redes sociales y que el post que puso le hizo contactar con este retiro, ¿no? Entonces, sí creo que es un canal que tenemos que ver cómo, porque también el cómo, tú lo decías, el cómo es vital. O sea, el cómo lo aprovechamos. Sí. Y cómo lo aprovecha cada uno, ¿no? O sea, en sus propias publicaciones, digamos, ¿no? Claro. Sí, y hay muchos, hablando de las redes sociales, que puedo estar horas hablando de eso, de repente todavía hay parroquias o hay movimientos que dicen, es que no sabemos entrar a Facebook, queremos llegar a los jóvenes. Y yo, no, Facebook ya, o sea, sí, ya a ver, pasó. Twitter es puro pleito y peleas, ¿no? Instagram es todo bonito, todo felicidad, todo rosa, ¿no? TikTok es mucha creatividad, es divertido. Y Facebook, pues tu abuelita te da clic, ¿verdad? Tus tías, y qué guapo, mijo. Y, o sea, ahí, entonces tenemos que ver también qué generaciones hay en cada red social. Exactamente. Y qué consume cada uno, ¿no? Y empezar por ahí. Pero digo, creo que como Reino Christi estamos aportando mucho en ese sentido. Tenemos muchos retos también, obviamente, porque la velocidad de la información va avanzando muy rápido, va muy acelerado, y nosotros apenas estamos como que decidiendo si entramos o no, o sea, ya estamos tarde. Entonces creo que esa velocidad tenemos que aplicarla y tenemos que estar innovando los apostolados, la forma de hacer las cosas. El fondo nunca cambia, pero la forma sí. La forma sí puede ir adaptándose a las realidades del mundo, a ese discernimiento que hay que ir haciendo, y creo que es importante este proceso que estamos en la fase local, de justo discernir en estos 8 ámbitos que tenemos de evangelización, que Reino Christi se ha especializado en estos o ha trabajado en estos ámbitos. Tenemos que discernir cómo. En este tema de la comunicación, creo que es bien importante, es un discernimiento de cómo podemos evangelizar a través de la comunicación, ¿no? Y la comunicación ha cambiado, digo, en mis épocas, que fue hace 15 años que estudié la carrera, no fue tanto, el modelo de comunicación era emisor, receptor, mensaje, a través de un canal y llega la retroalimentación. Era como el modelo fácil, ¿no? Ahora los teóricos de la comunicación, al menos en México hay cerca de unos 40, que en la pandemia fallecieron 2, del TEC de Monterrey muy buenos, que están estudiando los fenómenos de la comunicación. Tiene un modelo que es emisor, receptor, mensaje, pero como con 50 elementos. Entonces te pierdes y dices, ¿cómo? Porque ahora la comunicación, por ejemplo,
Antes teníamos tradicionalmente 4 canales de comunicación. Los medios personales, que es 1 a 1, los medios directos, que es una revista que llega a tu casa, un MS que llega, grupales, de 1 a muchos, o sea, donde creas conferencia, y masivos, medios de comunicación, ¿no? Y así se caracterizaba la comunicación antes. Ahora, el WhatsApp de estos 4, ¿qué es? ¿Qué elemento es? ¿Qué elemento tiene? Pues son los 4, porque es comunicación directa, comunicación 1 a 1, comunicación masiva, comunicación grupal. Entonces ya te cambia, los académicos están vueltos locos porque no saben el modelo de comunicación. Y es un cambio porque es normal. Imagínate, Galileo en su época igual andaba así, como que un poco, acatamos igual, ¿no? Entonces, creo que sí hay que trabajar mucho en ese sentido de la comunicación, pero también hay que verla como una gran oportunidad que tenemos para subirnos en ese tren de la comunicación y poder desde ahí evangelizar, ¿no? Creo que es básico. Te digo, la comunicación está cambiando, está transformando, todavía no sabemos cómo va a quedar el modelo de la comunicación y eso va a ayudar mucha luz, porque la teoría siempre te da luz para implementar, pero es valiosísimo este esfuerzo que estamos haciendo en el Reino Christi por evangelizar a través de los medios de comunicación. Creo que eso es vital. Tenemos muchos apostolados que evangelizan a través de la comunicación y muchos se han subido. Por ejemplo, Familia Unida, que Familia Unida es un apostolado que apoya a las familias y da consultoría familiar, ¿no? En la pandemia tuvieron que hacer renovación matrimonial virtual. Cuando nos buscó la directora, oigan, ¿nos apoyan? Te apoyamos. Fueron, ¿qué? 20,000 matrimonios la primera renovación. Fue extraordinaria esa. Hasta los medios de comunicación les impactó y logramos noticias o sea, que publicaron la nota en TV Azteca, en Milenio, en Reforma. Hicieron eco, porque imagínate, 20,000 matrimonios, cuando el divorcio va a la alza y ya casi no está de casado y todo esto. Una relación matrimonial, qué bonito. Y por ahí estamos comunicando, ¿no? ¿Qué estás comunicando con eso? El valor del matrimonio, el valor de la familia, todas esas cosas que hacen falta, ¿no? Entonces creo que cada apostolado se ha ido subiendo la comunicación, tenemos que ser muy creativos y hay apostolados que están enfocados en 100% en comunicación. Por ejemplo, CatholicNet, que es una página web que tiene 22 años, es de las número 1 del mundo. De hecho, en el mundo hay 300 millones de sitios web, más o menos, y hay herramientas que te rankean. CatholicNet está rankeado en el lugar 38,650 a nivel mundial de 300 millones de sitios web. Estamos al nivel de un banco, de Banamex, de esos, pero el tema es que Catholic es orgánico. O sea, es decir, la gente no paga, tú no pagas para que vayan a verte. Ajá. La gente llega solita, ¿no? Entonces te digo, tenemos CENID, la agencia de noticias, que también tiene mucho tráfico. Tenemos español, inglés, francés y árabe. Cuando tengo junta con los franceses, por cierto, hay un traductor porque pues, yo digo, pues, espero que estén diciendo cosas bonitas, ¿verdad? Y los árabes peor, ¿verdad? Pues el Líbano. Pero bueno, y tenemos también Forum en español, que es una plataforma tipo Netflix, pero católica on demand, sí, que es gratuita, que ya tenemos 1 año o 2 meses operando, ya tenemos 160,000 inscritos. Y muy buen contenido, ¿eh? Sí, muy buen contenido. Muy buen contenido, ojalá estos se suban allá, vamos a ver que se suban estos podcasts allá también. Pero tenemos la serie de Chosen, que esa, la verdad, ha sido un éxito, la gente le ha encantado. No es católica la serie, y por eso causa algo de polémica. Entonces hicimos una serie nosotros con un padre, el padre Pacanins, donde explica cada capítulo y le da la orientación correcta, porque es una novela, pues no es un documental, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo con los ojos. Entonces, tengo mucho contenido, muy padre. Estamos armando un ecosistema de evangelización digital. Queremos nosotros ser esa red que lanzas al mar, que pescas y que la persona que se acerque ya vaya a su parroquia, a canalizarlo ya a un movimiento parroquia, tal, ¿no? Como esta chica una comunidad, que dices, digamos. Exacto, como esta chica de Hermosillo que fue a Querétaro por un post que vio, pues es algo así queremos lograr, ese es nuestro sueño, ¿no? Y estamos trabajando mucho en ese ambiente de evangelización digital, estamos trabajando mucho con influencers católicos, estamos trabajando con el Vaticano, directamente con el Dicasterio de Comunicación. Ahorita trabajamos un proyecto de sínodo, que estamos ahorita en esa etapa sinodal, que ahorita están reunidos en El Salvador, en el tema del sínodo, de la sinodalidad. Hicimos todo un esfuerzo de levantar encuestas a los católicos y a los no católicos para ver qué piensan de la iglesia, ¿no? Y qué piensan. Y fue muy interesante, logramos 120,000 respuestas de toda América Latina, muy padre el ejercicio, y salió un documento así grandote de los evangelizadores digitales, así como cada diócesis mandó, aquí mandamos esto también, ¿verdad? Entonces estamos trabajando, ahorita estamos un proyecto también con el Vaticano, la JMJ de Lisboa, estamos trabajando mucho en la comunicación, y creo que es una gran bendición poder estar trabajando en estos apostolados, y que Reino Christi es lo que aporta, ¿verdad? A la iglesia, ¿no? Yo dos cosas que veía también de cara a muchas de las secciones de, no sé, miembros de Reino que nos escuchan en diferentes secciones, que he visto que sí se ha aportado mucho, o sea, la comunicación de cara a los apostolados, la importancia, o sea, como la facilidad con la que llegas a mucha gente que no llegarías, sea para promocionar un apostolado, o sea, por ejemplo, esa renovación me acuerdo mucho cuando fue, que tú dices, jamás hubiéramos llegado a una, o sea, 20,000
matrimonios, o sea, personas que quieren renovar su matrimonio. O sea, no es cualquier cosa, pues. Dices, qué bonito como la gracia de Dios, como puede fluir, y tú dices, es que no es la misma atención a presencial. Estoy de acuerdo, quizás, pero la gracia de Dios tampoco se limita a nosotros, es decir, ¿cuántos de esos? Yo sí conozco un par de matrimonios que fueron a esa renovación y terminaron súper contentos. Además era pandemia, eran momentos difíciles, como que fue la forma en la que Dios salió al encuentro de ellos. Hoy en día, si se puede presencial es mejor. Yo, una persona, creo que sí, puede haber diferentes opiniones. Más allá de eso, creo que tanto mi punto era como el llegar, el tocar la vida de muchas personas, incluso en muchos, darle la oportunidad a gente a la que nunca hubieras llegado. Creo que es muy importante considerar la comunicación en nuestras secciones, en nuestros apostolados. Una hora eucarística, por ejemplo, de la sección. El saber promocionarla a través de redes sociales para jóvenes, una buena imagen que decías, no la imagen que de entrada a la vez y te da flojera como joven, sino la imagen que te atrae una pregunta existencial, algo que toque con una necesidad, que la distribuyan jóvenes y a los mismos jóvenes en sus posts en Instagram, lo que sea. Y luego termina llegando un chavo que que nunca hubiera llegado a una hora eucarística. La gracia de Dios en ese encuentro personal con Cristo Eucaristía lo puede tocar. Y no sabes, no sabes cuántas conversiones, cuántos cambios de inercia en la vida de personas, todo lo que la gracia de Dios puede hacer cuando aprovechamos la comunicación en este sentido para la promoción y llegar a mucha gente que no. Y lo segundo, creo que también es como, y más después de la pandemia, la forma en la que se consume el contenido de formación, por ejemplo, o de preguntas existenciales. Creo que muchos apostolados sí están haciendo o están buscando crear medios. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, después de misiones, pues no todos regresan, ¿no? Después de cualquier apostolado, no todos pueden regresar, pero con Restaurame lo hablábamos con Rodrigo, ¿no? Que están haciendo sus 8 cápsulas de catequesis porque a lo mejor hay quien ya quiere vivir, tiene un encuentro profundo con Dios, quiero vivirlo, pero no entiendo. No entiendo por qué tengo que ir a misa. No entiendo por qué esto o lo otro, ¿no? Y quiero vivirlo. Realmente estoy abierto, pero ¿quién me lo explica? Y muchas veces el tener buen contenido de seguimiento de los apostolados o el saber promocionar, como por ejemplo en Forum hay varios contenidos de este tipo de contenido muy bueno, el saber tener los links, saber que existe y mandarlo a las personas en un momento adecuado, les ayuda como a seguir creciendo, formándose, solucionar dudas, destrabar procesos interiores, es decir, es que yo estoy peleado con la iglesia por esto, la vivencia de la sexualidad. De repente ves a varios, incluso consagradas, Rebeca Barba, etc., que dan mucho contenido y la gente entiende de una forma nueva, con una visión como renovada, que es la visión de la iglesia, ¿no? Con Pablo II, todo lo que expuso con teología del cuerpo, de la sexualidad en positivo, ¿no? De la afectividad de la sexualidad en positivo, pero porque están esos medios. Entonces, sí creo que puede ser una buena oportunidad en esta fase local que estamos viviendo como Rerum Christi, camino a la convención del 2024, de decir a nosotros cómo nos invita a aprovechar este canal, es un canal, no es un fin en sí mismo, este canal, esta plataforma, la comunicación, las redes sociales, para que las personas, para facilitar el encuentro con Cristo de las personas, para que se puedan formar los que desean, para suscitar preguntas, despertar el hambre, para crear a veces como esa necesidad, que ya la tienen, pues, por eso me gusta más despertar que crear, esa necesidad que todos tenemos de Dios, de amar, de ser amados, de entregarnos a los demás, de vivir en clave de misión, de aportar el don que somos a los demás. ¿Cómo lo favorecemos? La promoción de apostolados, la convención que tuvieron ahorita de apostolados nacionales en México, y decir, hay tantos apostolados, hay una gran creatividad apostólica. Bueno, pero el problema es que a veces no se conocen. Entonces, ¿cómo los damos a conocer? No sé, creo que tenemos como grandes retos y es una gran oportunidad sí, este primer y no solo esto de a nivel de apostolados institucionales, por así decirlo, pero también, un miembro de Reino Christi es miembro de Reino Christi desde que se despierta hasta que se duerme, ¿no? Sí. No nada más es la sección. Sí, también. No tan consciente, pero sí, ¿no? Pero a lo que voy es que, oye, ¿sabes qué? Ayer escuché el podcast que grabaste con Ivonne. Ivonne decía, no, pues ahorita que tengo 2 hijos, pues no me da tiempo de repente ir a mi sección, pero Cristo me está pidiendo estar aquí con mis hijos, con familia y tal, ¿no? Pues igual esas son las redes sociales, también que veamos las redes sociales como una especie de evangelizar a los demás. Oye, voy a poner un post, lo que voy a poner va a contribuir a qué, a algo, o es pura tontería, o qué.
también puedo evangelizar desde ahí. Ujú. O sea, no nada más es cuando voy a la sección o cuando estoy en mi apostolado trabajando, sino más bien a todas horas, con mis amigos, en una plática, viendo el Super Bowl, con mi familia, pero también cuando posto algo, ¿verdad? Y también eso podemos llegar. O sea, todos somos evangelizadores digitales, esa es la ventaja. Ujú. Que antes, pues era, para poder evangelizar tienes que tener un grupo nuevo, tienes que tener un apostolado que estar yendo, y ahora con las redes sociales, pues tú puedes poner, haces tu meditación en la mañana, algo que te diga el Espíritu Santo, lo posteas una frasecita y eso le puede llegar a alguien como esta chica de Hermosillo y puede ir a un retiro. O sea, Exacto. hay que ver, como dices, vivir en clave de misión. Y Ujú. creo que eso es bien importante y aprovechar la comunicación para vivir en clave de misión. Totalmente. De hecho, los que no vieron, a mí, de hecho, de las cosas que más me quedé en su momento cuando tuvimos el episodio con Jorge Lam de Evangelización Digital también, de las cosas que más me quedé es esa, la facilidad con la que uno puede, viviendo, siendo muy auténtico, no forzándola, pues, ¿no? Por eso me gustó mucho que dices, oye, esto me quedó mucho en invitación y quisiera compartir, es una frase, ¿no? Una imagen. Hay algunos padres que de repente hacen algún dibujito de lo que fue su oración, ¿no? Por ejemplo, no sé. Y es muy sencillo, pero cuando es auténtico, cuando nace el amor, cuando vivimos en clave de misión, es que eso es una oportunidad para vivir en clave de misión. No tengo que irme necesariamente a hacer un apostolado, no sé. No, no, no. En mi vida diaria, en lo ordinario. Y no solo contenido como católico, sino muchas veces ayuda algo a alguien, el valor de la amistad, por ejemplo, estoy con un buen amigo, ¿no? Y tal, y puedes poner frase de amistad o no ponerla, pero el punto es, expresas una vida cristiana auténtica y la importancia de la familia, la amistad, los momentos de descanso, obviamente la oración, no sé, como una vida en armonía, ¿no? Así es. Oye, ¿algún último consejo que quieras darles? Y luego, sobre todo, nos escuchan eso, formadores o miembros de Reino de diferentes secciones. ¿Algún consejo para los miembros de las secciones en esta fase local, vivir clave y misión, comunicación y cultura? Claro, mira, y gracias por invitarnos, estoy muy contento de estar aquí. Y ya por último me gustaría concluir con que estamos en un mundo que se ve un poco desesperanzador. O sea, el futuro no se ve bonito. Incluso por eso los jóvenes no se quieren casar, no se quieren comprometer, porque pues el futuro, dicen, quién sabe cómo estará eso, mejor vivo el presente, ¿verdad? Porque antes nosotros, o sea, la historia te dice, estudia tu pasado para que compres tu presente y mejores tu futuro. Y ahora los jóvenes me quedo en mi presente porque el futuro no quiero ver cómo está, porque está muy complicado el presente y no quiero ver a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hace mucha falta la esperanza. Entonces, yo creo que las claves en la comunicación tienen que ser esperanza y constancia. Eso es la clave que les digo a mi equipo. Tenemos que comunicar esperanza. Todos los posts que ponemos, todas las notas que publicamos, todas las fotos, todo lo que publicamos y lo que hacemos, tiene que estar en esa clave de esperanza, de generar esa esperanza en la humanidad y en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser muy valioso y que nosotros como miembros de Reino Christi podamos comunicar y transmitir esa esperanza a nuestros miembros del equipo, de la sección, del apostolado, a nuestras familias, amigos, a todo el mundo, comunicar esa esperanza, porque si andamos en un mundo un poco, y más con la pandemia, y luego el terremoto de Turquía, la guerra, o sea, estamos en muchas crisis, no nada más una crisis sanitaria que estamos, espero, saliendo ya, no llega otra variante rara, esperemos que ya salgamos, pero tenemos una crisis económica mundial, una crisis cultural, una crisis política, una crisis, la guerra, una crisis sanitaria, o sea, son muchas crisis al mismo tiempo, eso nunca lo habíamos vivido. Entonces, eso genera también este cambio de época. Entonces, sí tenemos que comunicar mucha esperanza. ¿Y eso a quién nos las da? Pues nos las da Cristo, ¿eh? Después que aquí está Cristo, acá está Cristo, acá está Cristo. ¿Qué tienes aquí? Buen pastor. Sí, exacto. Allá tengo otros. Tenemos varias. Y el Papa aquí. Entonces, sí, esa esperanza es la que nos debe de mover, creo yo. ¿Y esa esperanza cómo se da? Pues con la oración y comunicando en clave de esperanza, ¿no? Yo con eso me gustaría concluir. ¿Y algo que te lleves de este rato de conversación? Mucha esperanza. Además de... No, de verdad, mucha esperanza porque yo creo que el Reino Christi es un movimiento vivo, un movimiento que le ha tocado vivir por muchas cosas y es un movimiento joven realmente. O sea, apenas tenemos 80 años, o sea, no son muchos, sí, 82, no son muchos. Tenemos todavía una vida por delante, tenemos mucho futuro y yo creo que si cada miembro del Reino Christi puede mejorar su vida de oración, tener una vida de oración muy fuerte, una vida de oración profunda, y puedes tú comunicar a ese Cristo a través de la esperanza, con los medios que existen y las redes y todo esto, creo que podemos aportar un granito de arena muy grande para tener un mundo mejor. Eso me llevo yo, muy contento, y sí transmitir esa esperanza y que los miembros del reino, pues que revivamos ese fuego que hay en nosotros. Yo entré a este movimiento porque me encantó la forma de cómo hacen apostolado, la forma de cómo rezamos las horas eucarísticas, o sea, era lo que más rating tenía la sección, ¿no? Las horas eucarísticas, o sea, más que
el diálogo más que los encuentros, más la hora crística estaba llena. O sea, y creo que eso es lo que nos mueve como miembros del reino, y creo que eso nos debe de mover ante un mundo con tantos retos y con tanta desesperanza, ¿no? Sí. Yo también me llevo mucho lo de la esperanza que compartías al final, como el deseo de compartir la esperanza y una esperanza que brota pues, de ese encuentro personal con Dios, o sea, de saber que Cristo ya triunfó, o sea, ya venció a la muerte, ya venció al pecado. Por eso creo que mucho lo renueva el encuentro ordinario que tenemos con Dios en la oración y los sacramentos y en el día a día. Cuando nos encontramos con alguien también nos encontramos con un Cristo vivo, ¿no? Y la otra cosa que me llevo, como, no sé, con Brenda me gustó mucho el nuevo ardor, ¿no? O sea, un nuevo ardor que el Espíritu Santo suscita en el corazón, que salió también en la conversación, como compartir ese nuevo ardor y aprovechar los canales que tengo en mi comunidad, con las personas con las que comparto, y luego a través de redes con los que ni siquiera conozco. O sea, algunos conoceré, otros a lo mejor menos, tengo poco contacto menos frecuente, pero compartir quién soy, lo que Dios hace y el deseo porque Cristo reine como en el corazón de cada persona del mundo entero, ¿no? Pues les agradecemos mucho, su presencia, que nos hayan visto, escuchado en este podcast. Sí les invitamos a eso, a seguir buscando qué es lo que Dios, el Espíritu Santo, suscitó en ti en este momento, qué está suscitando en tu sección, qué está suscitando en este periodo de la fase local, a qué les invita, no sé, a aprovechar los canales de los que hemos hablado, aprovechar la comunicación para impactar, para que Dios pueda tocar la vida de muchos otros jóvenes, para impactar en sus vidas, para vivir, ayudarles a vivir a ellos, nosotros mismos en clave de misión. ¿Te invita a ti algo en particular, algo que te mueva? Si no hay cambios, no hay cambio. ¿Algún cambio que te mueva o que quiera mover a tu equipo de reino, tu localidad, tu sección? ¿Cómo se puede hacer presente también Cristo en estos foros nuevos, en estos nuevos anfiteatros de los jóvenes de hoy, de los adultos, de las familias, como esta renovación matrimonial? ¿Cómo se puede hacer presente? Y si Dios nos invita a aportar algo, quizás no la solución, pero a ti, a mí, ¿a qué nos invita? Así que bueno, Dios les bendiga mucho, gracias por acompañarnos, nos vemos en otro episodio de Desde el Carisma, viviendo nuestra misión desde el carisma. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por todo. Gracias igualmente.